Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de muchos de ustedes, algo que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Me refiero, por supuesto, a ese bombazo que nos llegó el pasado 16 de enero de 2026, las impactantes noticias sobre Halil y Esla. Sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente cualquier actualización sobre esta pareja, y créanme, lo que tenemos hoy es, bueno, es fuerte. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de lo que ha sucedido y cómo esto podría afectar a todos los involucrados. Antes de sumergirnos de lleno en esta noticia que nos tiene a todos en vilo, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y les asegura que no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Active la campanita para estar al tanto de todo. Así que, ¿qué fue exactamente lo que sucedió el 16 de enero de 2026 para que el nombre de Halil y Esla resonara con tanta fuerza? Bueno, la noticia principal que explotó en los medios y en las redes sociales fue la confirmación de un giro radical en la relación entre Halil y Esla. Durante mucho tiempo hemos sido testigos de su historia, de sus altibajos, de esa conexión que muchos admiraban, y de repente, ¡boom!, algo completamente inesperado. La información que ha trascendido apunta a que Halil ha tomado una decisión que ha dejado a Esla, y a muchos de nosotros con la boca abierta. Se habla de una ruptura, pero no una de esas rupturas amistosas o discretas que ocurren en el mundo del espectáculo. No, señores y señoras, esto parece ser algo mucho más profundo, algo que involucra secretos, posibles traiciones y, sobre todo, un futuro incierto para ambos. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos recordar brevemente la trayectoria de Halil y Esla. Sabemos que han sido una pareja que ha cautivado al público, una dupla que muchos veían como un ejemplo de amor y compromiso. Sus apariciones juntos, sus declaraciones, su complicidad, todo parecía indicar una relación sólida. Sin embargo, como a menudo ocurre detrás de las cámaras, la realidad puede ser muy diferente. Los rumores sobre tensiones y problemas venían circulando desde hace un tiempo, pero se mantenían en el plano de la especulación, hasta ahora. La noticia del 16 de enero no fue un rumor más, fue una confirmación oficial, un comunicado, una declaración pública que dejó poco lugar a dudas. Lo más impactante de todo es la forma en que se ha desarrollado la situación. Al parecer, y esto es lo que más ha sorprendido, la decisión de Halil no fue algo repentino o impulsado por un solo evento, sino que parece ser el resultado de un proceso de reflexión, o tal vez de un descubrimiento. Los detalles que se filtran sugieren que Halil habría descubierto algo sobre Esla, o sobre su situación, que lo llevó a tomar esta drástica medida. Y aquí es donde entra la parte más intrigante y que ha generado un sinfín de preguntas: ¿qué es lo que Halil ha descubierto? ¿De qué se trata este secreto que ha puesto fin a lo que parecía ser una relación tan fuerte? Las especulaciones son muchas y van desde infidelidades hasta problemas financieros o personales que Esla habría estado ocultando. Las fuentes cercanas a la pareja, que por supuesto prefieren mantenerse en el anonimato, apuntan a que la comunicación entre Halil y Esla se había deteriorado significativamente en los últimos meses. Parecía que cada uno vivía en su propio mundo, y las grietas en su relación se hacían cada vez más evidentes. Lo que nadie anticipaba era que esas grietas llevarían a una fractura total y tan pública. La noticia se difundió como la pólvora y en cuestión de horas los titulares dominaban las portadas de los medios de comunicación, tanto en Turquía como a nivel internacional. Las redes sociales ardían con comentarios, debates y teorías. ¿Era verdad todo lo que se decía? ¿Cuál era la versión de Esla? Y aquí viene la otra cara de la moneda, la de Esla. Si bien Halil ha sido quien ha tomado la iniciativa de aparentemente poner fin a la relación, la forma en que Esla ha reaccionado también ha sido objeto de análisis. Algunas informaciones sugieren que Esla se encuentra devastada, descolocada por completo ante la decisión de Halil. Otros, sin embargo, hablan de una posible resignación, como si en el fondo ella supiera que las cosas no iban bien. Lo cierto es que su silencio inicial solo ha alimentado aún más las conjeturas. Su ausencia en los eventos públicos habituales, su falta de actividad en redes sociales, todo ello ha sido interpretado de mil maneras. Los expertos en relaciones, los psicólogos, e incluso los fans más acérrimos de la pareja, están intentando descifrar las motivaciones detrás de esta ruptura. ¿Podría haber sido un malentendido? ¿Una crisis de pareja superable?
¿O realmente se trata de algo que ha erosionado la confianza de Alil Deman? ¿Era irreparable? Es importante mencionar que hasta ahora, ni Alil ni Esla han emitido comunicados oficiales conjuntos. Las declaraciones provienen de fuentes cercanas, de filtraciones, y esto siempre añade una capa de incertidumbre. Sin embargo, la contundencia de la noticia, y la forma en que ha sido reportada por varios medios de confianza, nos hace pensar que algo de cierto debe haber. Uno de los puntos que más revuelo ha causado es la supuesta intervención de terceros. Se rumorea que podría haber una tercera persona involucrada, ya sea en el lado de Alil o de Esla, o incluso ambos, lo que habría precipitado la crisis. Sin embargo, esto sigue siendo pura especulación y hasta que no haya confirmación, debemos ser cautelosos al respecto. Lo que sí es innegable es que esta noticia ha puesto fin a una etapa para Alil y Esla, y ha abierto un capítulo completamente nuevo y desconocido para ambos. Este acontecimiento nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen más sólidas. Nos recuerda que detrás de la fachada pública, las personas son complejas con sus propios secretos, sus miedos y sus luchas. La historia de Alil y Esla, vista desde fuera, era una historia de éxito, de amor, de una vida aparentemente perfecta. Pero esta noticia nos demuestra que la realidad raramente es tan simple. ¿Qué aprenderemos de esto? ¿Cómo se recuperarán Alil y Esla de este golpe? El futuro de Alil en su carrera profesional también podría verse afectado. Si estaba involucrado en proyectos con Esla, o si su imagen pública estaba estrechamente ligada a la de ella, ahora tendrá que reevaluar su estrategia. Lo mismo ocurre con Esla. Este es un momento de inflexión, un punto de quiebre que los obligará a reinventarse, a reconstruir sus vidas y sus carreras. En resumen, la impactante noticia del 16 de enero de 2026 sobre Alil y Esla se reduce a una ruptura, aparentemente definitiva, impulsada por descubrimientos importantes por parte de Alil, que han llevado a un fin abrupto de su relación. Los detalles exactos de estos descubrimientos aún son objeto de especulación, pero la magnitud de la noticia y su repercusión en los medios y redes sociales confirman que algo muy significativo ha sucedido. Así que, mis queridos amigos, este ha sido nuestro análisis de la impactante noticia de Alil y Esla. Como pueden ver, es una historia compleja, llena de misterio y que sin duda seguirá dando de qué hablar en los próximos días y semanas. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta aquí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué creen que haya podido pasar? ¿Han seguido la historia de Alil y Esla? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas son muy valiosas para nuestro canal. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden dejarle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.